El debate sobre la conquista y colonización de América por los españoles es complejo y tiene muchas capas, donde las posturas opuestas suelen simplificar una realidad mucho más matizada. A continuación, examinaré ambas perspectivas, reconociendo tanto lo que es cierto como lo que es exagerado o incorrecto en cada una de ellas. La llegada de los españoles fue devastadora para las sociedades indígenas. Pueblos enteros, como los taínos en el Caribe, fueron prácticamente exterminados. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, jugaron un rol crucial en esta tragedia, ya que la población nativa no tenía defensas inmunológicas frente a ellas, lo que resultó en millones de muertes. Muchos indígenas fueron sometidos a la encomienda, un sistema que legalmente pretendía proteger a los indígenas a cambio de trabajo, pero que en la práctica derivó en condiciones de explotación extrema. Además, la explotación minera, como en Potosí, fue brutal y cobró la vida de incontables trabajadores indígenas, obligados a jornadas extenuantes. Si bien hubo leyes que intentaban proteger a los indígenas, como las leyes nuevas de 1542, estas no siempre se respetaron, y muchas denuncias de abuso, como las del fraile Bartolomé de las Casas, muestran que el trato fue frecuentemente cruel y violento. Aunque la violencia fue una realidad innegable, no fue un genocidio planificado o una exterminación intencionada como en algunos casos modernos. Muchos de los españoles, incluidos clérigos y humanistas, abogaron por el respeto de los derechos indígenas, como quedó reflejado en las leyes de Indias y el debate de Valladolid entre Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Si bien los efectos devastadores son incuestionables, no se puede negar que algunas de las instituciones y conocimientos introducidos, como la agricultura europea, la educación en algunas zonas y el mestizaje cultural, tuvieron impactos a largo plazo que influyeron en la formación de las sociedades actuales en América. Es verdad que los imperios azteca e inca practicaban formas de dominio sobre otros pueblos. Los aztecas, por ejemplo, realizaban sacrificios humanos en gran escala, lo cual fue motivo de horror para los españoles. Algunas de las poblaciones sometidas por estos imperios vieron a los conquistadores como aliados iniciales para liberarse de sus opresores, aunque posteriormente fueron también subyugadas por los españoles. España introdujo instituciones como la monarquía, la fe cristiana y el derecho romano, lo cual, aunque impuesto por la fuerza, fue parte de la construcción de los estados-nación en América Latina. La educación y las universidades fundadas por los colonizadores también tuvieron un impacto duradero en las élites criollas y mestizas. Aunque esto fue en gran medida un proceso desigual y violento, el mestizaje dio lugar a nuevas identidades culturales en América. Los pueblos indígenas, africanos y europeos se fusionaron, no solo en términos de genética, sino también en expresiones culturales, religiosas y sociales. Es problemático pensar en términos de que los españoles trajeron la civilización a un continente bárbaro. Las civilizaciones indígenas, como la maya, la azteca y la inca, eran altamente sofisticadas, con conocimientos avanzados en arquitectura, matemáticas, astronomía y sistemas agrícolas. Su cosmovisión y sus logros no deben ser vistos como inferiores a los europeos.
La leyenda negra fue ciertamente impulsada por rivales de España, como Inglaterra y los Países Bajos, quienes exageraron los abusos para desprestigiar a los españoles. Sin embargo, la violencia y el maltrato hacia los indígenas fueron reales y bien documentados por cronistas y misioneros de la época. Negar los abusos apelando a la leyenda negra es simplificar la historia. Ambas posturas tienen elementos de verdad, pero son simplificaciones. La conquista fue, sin duda, una catástrofe humanitaria para los pueblos indígenas, con efectos devastadores tanto en términos de vidas humanas como en la pérdida de culturas y civilizaciones. Al mismo tiempo, es innegable que la colonización introdujo nuevas instituciones, tecnologías y mestizajes que han dado forma a las sociedades actuales de América Latina. Ni fue una empresa exclusivamente destructiva ni fue una misión civilizadora en términos absolutos. La realidad es más compleja, con una interacción constante entre imposición, resistencia y mestizaje. El debate sobre la conquista y colonización de América, en particular en relación con los derechos humanos y la moralidad de la época, es fascinante porque toca temas de ética, derecho y el desarrollo de la noción de dignidad humana. La relación entre la conquista y el surgimiento de una concepción moderna de derechos humanos tiene varios matices que merecen ser explorados. Es correcto afirmar que la conquista de América propició reflexiones sobre los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas. Los abusos cometidos por los conquistadores llevaron a algunos pensadores y clérigos a plantearse preguntas fundamentales sobre la legitimidad de la conquista y los derechos de los seres humanos, independientemente de su cultura o religión. La Escuela de Salamanca, encabezada por Francisco de Vitoria, fue clave en este proceso. Francesco de Vitoria, un teólogo y jurista del siglo XVI, fue una figura crucial en el desarrollo del derecho internacional y las primeras formulaciones sobre derechos humanos. En sus conferencias, como de Indis, sobre los indios, argumentó que los pueblos indígenas tenían derechos naturales derivados de su humanidad, independientemente de su religión o cultura. Desarrolló la idea de que el poder político no podía legitimar la opresión o explotación de los indígenas. Vitoria fue uno de los primeros en afirmar que la soberanía de los pueblos indígenas debía ser respetada y que los españoles no tenían un derecho absoluto a conquistar y colonizar tierras en nombre de la evangelización. De hecho, su idea de un derecho natural universal sentó las bases para el desarrollo posterior del derecho internacional y de una concepción más inclusiva de los derechos humanos. El fraile dominico Bartolomé de las Casas fue otro defensor destacado de los derechos de los indígenas. A través de sus escritos y denuncias, como en su obra brevísima Relación de la destrucción de las Indias, Las Casas cuestionó la legitimidad de la conquista y argumentó en favor del respeto a la dignidad humana de los indígenas, contribuyendo a la crítica de los abusos y ayudando a la promulgación de leyes más protectoras, como las leyes nuevas de 1542. Las ideas de la Escuela de Salamanca también influenciaron el desarrollo del derecho de gentes, que más tarde evolucionaría hacia el derecho internacional moderno. Este marco teórico planteaba la igualdad esencial de todos los seres humanos bajo la ley natural, lo que representaba un paso importante hacia la concepción de derechos universales. Una cuestión importante que surge al analizar la conquista y colonización de América es cómo debemos juzgar moralmente los actos de violencia, dominación y abusos que se cometieron en aquel entonces, tanto por parte de los españoles como de los imperios indígenas.
Uno de los puntos recurrentes en este debate es el peligro del anacronismo moral, que consiste en juzgar el pasado con los estándares éticos de la actualidad. Se argumenta que tanto los aztecas como los incas, y posteriormente los españoles, operaban bajo sistemas de valores y normas distintas, y que sus actos de violencia, esclavitud o sacrificios humanos deben entenderse en el contexto de su época. Por ejemplo, los sacrificios humanos de los aztecas, aunque moralmente repudiables desde una perspectiva actual, eran parte integral de su cosmovisión religiosa. Del mismo modo, los españoles justificaban la evangelización y la colonización desde su propia visión del mundo, en la que el cristianismo y el imperio eran valores supremos. Sin embargo, a pesar del argumento de que no se debe juzgar el pasado con los valores actuales, ya en la época de la conquista había críticas y debates sobre la legitimidad de los abusos. La defensa de la dignidad de los indígenas por parte de figuras como Las Casas y Vitoria sugiere que ciertos estándares morales de respeto a los derechos humanos eran reconocidos incluso en ese momento. Es decir, aunque los valores contemporáneos no eran iguales a los actuales, ya existía una conciencia de la injusticia y el abuso. Las críticas a las atrocidades cometidas por los conquistadores no son solo un producto de la moralidad moderna, sino que tienen sus raíces en el propio pensamiento de la época. Las reflexiones de los pensadores de la Escuela de Salamanca sobre la dignidad universal de los seres humanos también implican que algunos principios básicos de respeto a la vida y los derechos no pueden relativizarse por completo. Aunque la esclavitud, el sacrificio humano y la dominación política eran prácticas comunes en varias culturas, esto no significa que no puedan ser juzgadas como violaciones de los derechos humanos básicos, incluso dentro del contexto histórico. La conquista de América no solo marcó un hito en términos de explotación y violencia, sino que también desencadenó un debate crucial sobre la naturaleza de los derechos humanos, el derecho internacional y la dignidad universal. La Escuela de Salamanca y figuras como Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas desempeñaron un papel importante en sentar las bases para una noción más amplia de derechos humanos, que tendría implicaciones a lo largo de los siglos. Al mismo tiempo, aunque es válido reconocer que no podemos juzgar todas las acciones del pasado con los patrones morales actuales, también es cierto que ya en esa época había una reflexión ética sobre los abusos y una conciencia de la injusticia. En este sentido, la conquista de América fue no solo un escenario de violaciones masivas de derechos, sino también un catalizador para el desarrollo de ideas sobre los derechos humanos que siguen siendo relevantes hoy en día.